En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: Os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: No sabemos. Él por su parte les dijo: Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para las autoridades religiosas de Jerusalén, representadas en los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, resultaba muy difícil de asumir y comprender que Jesús enseñara con esa autoridad que el común de la gente le reconocía cuando en efecto decían: este maestro, este rabino es distinto de todos los otros maestros que hemos conocido, porque éste habla y actúa con autoridad. ¿Qué no decir cuando Jesús, calmando las fuerzas cósmicas de la naturaleza, entiéndase las tempestades en el mar de Galilea, hablaba siempre con autoridad? ¿Y qué no decir cuando expulsaba espíritus malignos de posesos? Todos obedecían al instante y salían de las personas que estaban poseídas, actuando Jesús como un auténtico exorcista o liberador del mal. Hoy, ante el interrogante de sumos sacerdotes y ancianos: ¿con qué autoridad haces eso? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús, buscando ocultar su origen divino y la fuerza de Dios que estaba tras su palabra y sobre todo tras sus acciones, les pide que le identifiquen de dónde venía el bautismo que realizaba Juan el Predicador. Ellos, sin embargo, no se atreven ni a afirmar ni a negar que venga del cielo de los hombres, porque sabía que les iba a generar choque y conflicto con el pueblo sencillo de Israel. Pero a propósito de este evangelio, hoy aprendamos cómo tener autoridad, no la autoridad de los dictadores, no la autoridad que te viene por un cargo público, político, en la empresa privada o aún en la misma iglesia. No hablamos de los cargos y de esa autoridad que viene a veces conseguida por conveniencia política, por componendas con el poder. Hablamos de una autoridad muy distinta, la que tenía Jesús, que hacía que sus palabras, sus acciones fueran valoradas, respetadas, y sobre todo que Jesús fuera un hombre creído, le creían los demás a él y amado por su pueblo. Hoy te doy 3 claves para tener autoridad: 1, frente a ti mismo; 2, frente a tu familia y tus seres queridos; 3, en tu trabajo y en general en tu vida social. Primera argumentación para tener autoridad en la vida: lleva un trato intenso de oración con Jesús. Lleva un trato intenso de relación, de amistad con Dios, fuente de toda autoridad. Hoy reconoce que la gente que habla con Dios dentro de su corazón habla de una manera distinta y sobre todo actúa de una manera diferente. A un ser humano se le nota su vida interior, su vida de amor de Dios, su vida de amistad con el Señor, su vida sabia, la coherencia, la paz en sus palabras.
Sin vida interior es difícil que un dirigente político, empresarial o religioso puedan hablar con autoridad a sus súbditos, a sus subordinados. No lo olvides, ora a Dios, crece en experiencia a Dios y recuerda la famosa expresión del Papa Pablo VI: para hablar a los hombres de pies con autoridad, hay que hablar primero a Dios de rodillas. Pero hay una segunda acción que nos lleva a nosotros a conseguir autoridad frente a los demás, y es el buen ejemplo de nuestra vida, el testimonio de cada día. Se dice corrientemente de los santos que murieron en olor de santidad. No es que se trate necesariamente de un olor particular de los citados santos, sino que en vida de ellos había un reconocimiento público de la bondad de su vida, de la generosidad y heroísmo de sus acciones. Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y aunque los santos no les faltaron persecuciones, difamaciones, calumnias, la luz de su vida coherente, la luz de su testimonio diario fue fuerte, mucho más fuerte que las incomprensiones y persecuciones que hayan podido padecer. Hoy, ten autoridad ante tu familia por tu testimonio de amor, de perdón, de justicia, de comprensión, de tolerancia, de paciencia con los tuyos. Las palabras vuelan, pero solo el ejemplo y el testimonio de la vida son capaces de arrastrar. En el mundo hoy existen muchos maestros de doctrina, pero si algo necesita hoy la Iglesia son verdaderos profetas que sean testigos en primera línea de la vida nueva, de amor y servicio, de libertad y de paz que nos enseñó Jesús el Cristo. Pero hay una tercera vía o camino para conseguir autoridad frente a los demás en este siglo XXI, en este año del Señor. Aprende a resistir el mal sin desanimarte, sin cansarte. Si algo hoy admiramos son aquellos hombres y mujeres que desde el lugar simple en sus familias o el lugar destacado en una empresa en la vida pública ocupan porque resisten persecuciones, injusticias, atropellos y han salido siempre adelante. Nelson Mandela, líder en Sudáfrica del movimiento contra el apartheid o segregación racial, en el fondo es un gigante porque resistió los atropellos, la cárcel, los vejámenes, las humillaciones a las que fue sometido por el gobierno blanco de Sudáfrica en su momento. Igual se puede hablar de la autoridad de un Mahatma Gandhi en la India, oprimido por los británicos en la primera mitad del siglo XX, o igual se puede hablar de un Martin Luther King en los Estados Unidos, oprimido, vejado, humillado, también por la segregación racial de los blancos americanos. Con mucha razón, San Agustín afirma una preciosa frase que a mí en lo personal me habla mucho a la vida. San Agustín en efecto afirmará que la fuerza espiritual de un hombre y su autoridad interior, su autoridad en Dios, no se mide solamente por el bien que hace su testimonio de vida, sino por el mal que resiste. Hoy no te desanimes cuando vivas incomprensiones, dificultades, calumnias. Es el precio de la cruz, es el precio del seguimiento de Cristo.
Cuando lleves una vida interior de oración, de amistad intensa con Jesús, cuando des testimonio diario de una vida de amor, justicia y solidaridad, cuando resistas el mal, las inquinas del maligno, las envidias, los atropellos e injusticias de los demás, entonces en tu vida habrá una verdadera autoridad, porque eres seguidor de Jesús, el lleno de la autoridad de Dios. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Navidad, 10 lecciones de vida. En diciembre, levantemos el ánimo y recuperemos la esperanza. En esta próxima Navidad, renovemos el espíritu de Belén. Dios se acerca al hombre para que el hombre se acerque a Dios. Deja atrás la tristeza y el pesimismo de un año difícil y cree en las promesas de Dios dadas al mundo a través del niño Jesús. Él vino para traernos paz y esperanza. Él vino para curar nuestras enfermedades y sanar nuestros dolores. Él vino para mostrarnos una nueva manera de vivir. Todos los martes y jueves de diciembre, encuéntranos en vivo a las 9 de la mañana por Facebook y YouTube Padre Carlos Yepes, o míranos luego en diferido. Aprende 10 grandes lecciones del pesebre de Belén para tu vida. ¡Te esperamos! Visítanos